Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a la cuarta parte del estudio sistemático sobre los alimentos Kadosh. Bien, en esta ocasión veremos el cuarto tema que se titula ¿Todas las cosas son limpias? Bien, antes de comenzar, les voy a exponer algo que quizás ustedes ya saben, pero sé que otro tanto no lo sabe. Y es lo siguiente: Shaul o Pablo no escribió de puño y letra esta carta. La misma fue dictada por Shaul y para ello usó a un escriba. En esta carta Shaul le da a conocer todas sus orientaciones en el camino de la Emuná alrededor del año 56. Shaul no había estado aún en Roma, según se desprende de sus comentarios. El Sheliach había estado durante los 10 años anteriores fundando asambleas a través del mundo mediterráneo. Ahora él estaba acercándose al final de su tercer viaje como emisario de las buenas nuevas. Esta carta es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión de la Besorá. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 16, verso 22. Dice así: Yo, Tercio, el que escribe esta carta, los saluda en Yeshua. Bien, entonces aquí vemos que este hombre llamado Tercio fue el que escribió la carta, pero obviamente dictada por Shaul. Bien, vamos a comenzar leyendo lo siguiente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, verso 21 y capítulo 23, verso 11, que dice lo siguiente. Algún tiempo después, Shaul decidió por el Ruach pasar por Macedonia y Acaya y después ir a Jerusalén. Después que esté ahí, dijo, tengo que visitar Roma. A la noche siguiente se presentó el Adón y le dijo, toma valor, porque tal como has sido un testigo lleno de fidelidad para mí en Jerusalén, asimismo debes de dar testimonio en Roma. Bien, vamos a ver qué dice el capítulo 15, versos 20 al 24 del libro de Romanos. Dice así: de esta manera he procurado proclamar la buena noticia donde aún no se conocía al Mashiach, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, lo verán los que no tenían noticia suya y los que no han oído entenderán. Por esta razón se me ha hecho imposible muchas veces ir a visitarlos, pero ahora que ya no tengo más lugar en estas regiones y como desde hace muchos años tengo tantos deseos de ir a verlos, lo haré cuando me dirija a Sefarad, porque espero verlos al pasar y que ustedes me encaminen por allá después que haya disfrutado un poco de su compañía. Bien, entonces, sin embargo, debemos preguntarnos a quiénes estaba dirigida la carta a los romanos. ¿Quiénes eran estos romanos en general? Vamos al capítulo 1, verso 15, que dice lo siguiente. Así que, en cuanto a mí, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia también a ustedes que están en Roma. Bien, la Asamblea de Roma había sido fundada por otros creyentes. El ministerio de Shaul era primordialmente a los israelitas de las 10 tribus del norte o casa de Efraín, Israel, y estos eran israelitas que estaban entre los griegos. Es decir, se habían gentilizado con estos griegos, y aquí vemos que Shaul llevaba las buenas noticias tanto a los judíos
como a las 10 tribus de Israel Efraín, y se deduce que estos eran israelitas que habían abandonado la Torá y sus costumbres y se habían vuelto al mundo, es decir, se habían gentilizado y obviamente no conocían ni sabían nada de la Torá. Esto nos indica que Shaul conocía perfectamente los diferentes grupos que conformaban las distintas congregaciones y las raíces de donde provenía cada grupo de estas personas. Entonces surge la otra pregunta. ¿Quiénes eran esos muy queridos de Shaul que estaban en Roma y que Shaul deseaba ir a verlos y comunicarles algún don especial? Estos muy queridos eran judíos de nacimiento que radicaban en Roma, como Priscila y Aquila, Espeneto, Miriam, Andrónico, Junías, etc. Todos ellos aparecen en el libro de Romanos capítulo 15 y 16. A todos ellos, Shaul anteriormente les había aconsejado lo siguiente. Vamos a Romanos 14, verso 1, que dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Shaul enfatiza que el débil en la fe es aquel nuevo creyente que aún no digiere temas más complejos, y los que reciben al débil son aquellos que entran en las profundidades de la palabra de nuestro Abba Yahweh, y en este capítulo se refiere específicamente a aquellos que pueden abstenerse de comer carne, y Shaul establece el siguiente principio para con ellos. Si en algo no están de acuerdo con ellos, o sea, los débiles en la fe, no discutan. Por lo tanto, al momento en que se redactó esta carta, había dos clases de creyentes. Unos que comían todo lo que está permitido en carnes limpias y los otros que solo preferían comer frutas y verduras. Es desde este pasaje en adelante donde surgen todas las controversias referente a lo que se debe de comer o no. Y para que veamos cómo muchos no entienden, vamos a tomar varias traducciones del libro de Romanos capítulo 14, verso 2. Dice así: hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros, menos seguros, comen solo verduras. Esto lo dice la Biblia Católica Latinoamericana 2005. Otra versión dice: porque tal hay que tiene por lícito el comer de todo, mientras el débil no comerá sino solamente legumbres o verduras. Esto lo dice la Torres Amant. Otra versión dice: algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Reina Valera contemporánea. Porque uno cree que se ha de comer de todo, animales limpios y legumbres, otro que es débil come legumbres. Versión israelita nazarena. Como usted puede ver, el pasaje es bien claro, sea en la versión que usted esté usando. Bien, ahora recordemos primeramente que así como nosotros hemos venido estudiando el tema de la alimentación, vemos que el pasaje trata de los alimentos que nuestro Abba Yahweh hizo. Primero los vegetales y después permitió carnes, o sea, las limpias o kashrut. No podemos salirnos entonces del contexto, como gustan otros, el cual gira alrededor del pasaje y del capítulo completo, como nosotros mismos iremos comprobando. En Romanos 14, verso 3, dice así: el que come de todo, o sea, carnes permitidas por la Torá, no menosprecie al que se abstiene de comer carnes limpias. Y el que se abstiene de comer carnes limpias, no juzgue, no critique, no menosprecie, no condene al que come carnes permitidas por la Torá, porque Elohim le ha aceptado. Bien, entonces, ambos pueden vivir la fe de manera correcta, cada quien comiendo lo que cree que es justo, siempre y cuando no se alteren los principios establecidos en la Torá, es decir, carnes permitidas y vegetales,
no de cosas prohibidas por la Torá. Los versos 4 y 5 dicen lo siguiente: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Es asunto de su dueño si sigue en pie o cae, pero se mantendrá firme porque poderoso es Yahweh para afirmarlo. Hay quien considera un día mejor que otro, mientras que para otro cualquier día es bueno, que cada uno esté convencido en su propia mente. Bien, estudiar estos pasajes de manera aislada daría pie a múltiples interpretaciones. Las iglesias cristianas siempre buscan justificaciones para desobedecer. Desde que yo soy creyente, nunca han buscado razones para esforzarse a obedecer los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Dice así: el que se ocupa de un día para Yahweh lo hace, y el que come para Yahweh come, porque él da gracias a Elohim, y el que se abstiene para Yahweh se abstiene y le da gracias a Elohim. Entonces, la decisión de comer carne, ya sea de vaca, de pollo, pescado, es decir, carne permitida, es un asunto personal. Así como comer solo legumbres y vegetales también es un asunto personal. El que coma de todo, hágalo para nuestro Abba Yahweh y sea agradecido con él. Entonces, la palabra comer es usada 6 veces en estos versos. El asunto es obviamente comida. Algunos comen carne, algunos no, y lo mismo pasa con las legumbres. Entonces, si el tema es comida, cada quien establece el menú del día que cree que es conveniente. Entonces, el verso no habla del Shabbat de ninguna manera. Tampoco habla de que escojas tu propio Shabbat o de tu día favorito para tu propia adoración. Aquí simplemente se está hablando de hábitos de comida. Bien, hemos llegado a Romanos 14:14, una de las joyas de la corona de las denominaciones cristianas. Vamos a leer distintas versiones de este verso. Vamos a iniciar con la Reina Valera 1960, que dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es inmundo, lo es para él. En la Biblia textual dice: yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. En la Torres Amán dice: bien sé y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro, para ese sí lo hay. Y en la versión israelita nazarena dice: yo sé y estoy persuadido en el Maestro Yeshua que nada es común. Yo sé y estoy persuadido en el Maestro Yeshua que nada es común de por sí, pero para aquel que estima que algo es común, para él sí lo es. Bien, entonces, en este verso de Romanos 14:14 es traducido de esta manera en casi todas las versiones del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como le llaman, y muy pocas versiones añaden notas marginales o pie de nota en este pasaje. Pero además, si uno lee o le citan solo este pasaje superficialmente, pareciera que todo el concepto es sobre la carne inmunda o impura y no muestra que es algo más de un punto de vista personal. La distinción que hace nuestro Abba Yahweh en Levítico 11 versos 46 y 47 es todavía aún más que clara. Para cualquier lector le parecería que el Sheliach Shaul está diciendo que se puede comer de todo, pero ¿realmente da a entender lo que parece decir? Entonces sigamos examinando las palabras que dijo el Sheliach Shaul. Hasta este punto hemos visto que todo el capítulo es una lección para aquellos fuertes en la fe o en la emuná,
Y esto lo vemos en el libro de Romanos 15:1, que dice: no ofendan a uno que es débil en la fe, en la muná, en la obediencia. Y en Romanos 14:1, sobre todo al comer o beber cualquier cosa que pueda causar problemas a la conciencia del hermano débil. Pero surge entonces otra pregunta. ¿No dice claramente Romanos 14:14 que leímos anteriormente que nada es inmundo o impuro en sí mismo? Sí, efectivamente, nuestras traducciones al español lo hacen, pero al griego, que es el lenguaje en el cual nos han llegado todos los manuscritos, no dice esto. Vamos a ver. La palabra griega usada aquí es koinos, y esto lo vemos en el diccionario Strong G2839, y aparece 3 veces en este verso y no significa inmundo. Debió ser traducida como común, como lo leímos en la Israelita Nazarena. Este es el término escritural de uso frecuente, que es el equivalente de profano. En los relatos de Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7, la palabra parecida koinó es considerablemente traducida como una forma de contaminación, y estas palabras no tienen el mismo significado. Esta es también una de las 2 palabras que se usan en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 14, para relatar lo que Kefa dijo durante su visión. Ahí está traducido correctamente para mostrar que él nunca había comido nada común o inmundo. Entonces, es interesante observar que cada traductor y revisor, casi sin excepción, han vertido erradamente o tendenciosamente esta palabra como inmundo en el capítulo 14, verso 14 del libro de Romanos. Pero irónicamente, de alguna manera, siempre se las arreglan para hacerlo correctamente en el resto de las escrituras griegas. Pero como vemos, el contexto de Romanos 14 no tiene nada que ver con la distinción entre la carne limpia e inmunda. Por lo tanto, usar la palabra inmundo es un error que para un creyente débil en la fe lo haría creer otra cosa de lo que el verso y el contexto nos expresa. A ningún sacerdote le era permitido contaminarse por comer animales que murieron de forma natural o fueron despedazados por fieras. Esto lo vemos en el libro de Baikra o Levítico capítulo 22, verso 7. En Romanos 14:14, Shaul estaba enseñando que el concepto de la Torá sobre las carnes, siendo algunas veces comunes o profanas, no era una propiedad real de la propia carne, sino que era una cuestión de percepción y conciencia de cada individuo. Vamos a seguir analizando todavía más. En el libro de Romanos capítulo 14, verso 16 dice: no dejen lo que ustedes saben que es bueno, que sea hablado como malo. Entonces, si tú crees que comer solo legumbres es bueno, pues síguelo haciendo, pero no agravies, aflijas o entristezcas al que come carne permitida por la Torá. Si andas en amor, entonces no serás criticado por hacer que lo que crees que es bueno, o sea, comer legumbres. En Romanos 14, 17 y 18 dice lo siguiente: porque el reino de Elohim no es la comida ni la bebida, sino la justicia, la paz y el gozo en el espíritu de santidad. Y el que en esto le sirve al Mashiach agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. A nosotros se nos juzga, se nos condena y se nos critica por comer las cosas establecidas por la Torá, es decir, todos los alimentos. Pero ¿cuáles son todos los alimentos? Pues obviamente los permitidos por nuestro Abba Yahweh en su Torá, que son legumbres, vegetales, hortalizas, frutas, carnes de res, oveja, pollo, pescados con aletas y escamas,
a la verdad, todos estos son limpios. Miren lo que dice Romanos 14:21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Entonces, esta es una recomendación del Sheliach Shaul, mas no es un mandamiento. La creencia que tengan sobre esas cosas de carnes permitidas o vegetales, manténganlas entre ustedes y nuestro Abba Yahweh. Feliz la persona que está libre de condenación propia cuando prueba algo. En cambio, el que come con duda es culpable porque no está actuando por convicción. Y todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Y eso lo vemos en Romanos 14, 22 y 23. Las iglesias cristianas siempre buscan y seguirán buscando justificaciones para desobedecer. Muy pocos aceptan razones para obedecer los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. De nuevo, la recomendación es que tenemos que leer el contexto. Y como puede verse, se está hablando en el capítulo entero de comida, no de Shabbat, ni que puedas escoger tu día predilecto. Lo que dice Romanos 14 es que lo que quieras hacer sobre esto, no pecas, siempre y cuando no justifiques comer inmundicias. Y se requiere que usted lea con Shema, es decir, que escuchemos con inteligencia para poder obedecer lo que dicen estos versos. Todas las cosas que nuestro Abba Yahweh ha creado para ser comidas son determinadas por la Torá. Y la cuestión es que no critiquemos al hermano si decides ser vegetariano. No se está hablando de que puedas comer lo que se te antoja, tampoco de que te vas a esconder en el closet a comer carne de puerco. Se trata de seguir el contexto de la escritura. La obediencia a nuestro Mashiach Yahshua no enseña leyes humanas que nos separan de la Torá. Nuestro Abba Yahweh no cambia, esto lo vemos en Malaquías 3:6. Nuestro Abba Yahweh no entregó la Torá para después decir que la violes. Tenemos que seguir el contexto. Nada es común de lo que se está hablando. Vegetales y carnes permitidas en Levítico y Deuteronomio. Entonces, ya para ir finalizando, el buen entendimiento del contexto en su tiempo, en su espacio, nos ayudará a entender mejor las escrituras y a no seguir predicaciones que conllevan a instrucciones de error, llevando a las personas a comer animales que son considerados por nuestro Abba Yahweh como inmundos. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el cuarto estudio de esta serie de 5 temas. Y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana estaremos finalizando este estudio sistemático de 5 temas. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torá, la Torá de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.